Bueno, la idea de hoy es arrancar un poco con una nueva unidad, la que nos va a llevar directamente a los esquemas de comunicaciones digitales, es decir, estos nuevos esquemas donde las transmisiones de los símbolos realmente viajan ya tratando de llevar esta información en un formato distinto, ¿no? El que se estuvo viendo o que estuvieron recién exponiendo los chicos, que era modificar alguna componente de la señal en fase, en la amplitud o en las frecuencias, en las variaciones de frecuencia, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo un poco de acuerdo a lo que se estuvo charlando la última vez, integrando algunos conceptos de teoría de la información también que van a estar presentes. Si me disculpan, de vez en cuando voy a tomar un mate nada más, así que por ahí hago una pequeña pausa. ¿Sí? Bien, lo que estuvimos viendo las últimas clases tiene que ver un poco con el sistema de comunicación en general, donde habíamos visto un poco, o habíamos hecho un poco más de énfasis en las fuentes de información, habíamos estado tratando un poco la teoría de información, y habíamos encontrado un poquitito que debíamos eliminar cierta cantidad de información, la que era redundante exactamente, para luego incorporar alguna información extra, pero útil a los efectos de los environment del canal, de esos efectos indeseados que podría tener el canal y que me ayudaran de alguna forma a recuperar algo de la información que fue deteriorada por el canal. Entonces, habíamos visto un poco algunos esquemas de eso, e inclusive algunas tasas máximas que se pueden alcanzar dado el conocimiento de la SNR de la señal, ¿no? Con la que se transmite la señal y que llega después al receptor. Bien. Entonces, continuando un poco con el flujo de señal, ahora que ya tenemos algún procesamiento extra con respecto a la fuente de información, vamos a ver un poquitito algunos efectos de canal o recapitular. Según el enfoque que empezamos a dar este año, fuimos como adelantando algunos de estos conceptos sin entrar en la profundidad total y de tal forma de que para cuando llegara este momento no sea la primera vez que lo hayan escuchado. Entonces, vamos a ir refrescando algunos de estos conceptos. Bien, repasemos un poquito más en detalles el sistema de comunicación, el tipo de banda base. Vimos que entonces tenemos los símbolos, que de alguna forma estuvimos discutiendo con varios de ustedes. Estos símbolos son realmente valores que están, digamos, almacenados en una computadora, almacenados en un dispositivo, no tienen existencia física, por así decir. Cuando vimos teoría de la información, le llamamos a esto a esta salida de símbolo o secuencia de símbolos, el mensaje que provee una fuente discreta, por ejemplo. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Podemos interactuar en lo posible, así como Sí. Como que está permitido. ¿Sí? Bueno, acuérdense entonces lo que habíamos definido, la tasa de símbolo, habíamos definido un tiempo de vida para el símbolo, a lo que llamamos T, ¿sí? La inversa de T iba a ser un poco la tasa de símbolos, G de T es la forma donde el pulso shape, ¿sí? Donde A sub M son los símbolos justamente, los distintos símbolos que pueden aparecer en el sistema, digamos, a la salida de la fuente o en el sistema, ¿no? Entonces, fíjense un poquitito que habíamos hecho la diferencia también de tasa de símbolo y tasa de bits. Recuérdenme un poco qué diferencia han capturado de eso. Si no me equivoco, la diferencia recaía en que un símbolo podía estar formado por varios bits. ¿Perdón? ¿Un símbolo? Puede estar, digamos, representado por varios bits. Claro. Es decir, empezamos a tener esa noción de disociación entre símbolo y cantidad de bits de información que puede estar agrupada en un símbolo. Bueno,
A esa tasa de símbolo también se la conoce como baudios, que es un poquito ahí, por eso está la fotito del ingeniero Baudot, ¿sí? Donde se refiere justamente a la tasa de símbolos, no a la cantidad de información que transporta un grupo de símbolos, que digamos puede variar esto en función de cuántos bits de información puede agrupar un símbolo, ¿sí? Entonces, también van a encontrar que esto se conoce como tasa de baudios, ¿sí? Bueno, habíamos visto también que el pulse shape le daba como esa forma física a los símbolos, que justamente están representados aquí, en donde ahora estos símbolos pueden viajar por el canal, sea cual sea el canal, esto va a ser adecuado al medio donde se va a transmitir. Y luego tenemos la presencia de ruido muy cerquita del receptor, ¿sí? Que de alguna forma me estuvo definiendo un poco esa relación señal-ruido que estuvimos hablando las últimas clases, donde ustedes mismos estuvieron estudiando un poco que a medida que la información viaje en la amplitud de la señal, por ejemplo, va a ser susceptible a la potencia ruido, y digamos como que tener muchos niveles de señal me podría llegar a complicar un poco la existencia en términos de la relación señal-ruido, especialmente para la recepción. Y lo que vamos a tratar de integrar hoy es un poco el receptor. Vamos a ver si llegamos. Si no, continuamos el jueves que viene. Pero si llegamos, la idea es ver un poquitito cómo este receptor funciona. Es decir, ¿se acuerdan que cuando estuvimos viendo PAM, Pulse Amplitude Modulation, nosotros habíamos dicho que, bueno, la información viajaba en la altura, en la altura de las muestras. Y después lo pasamos a una mejora que lo llamamos Pulse Code Modulation, en donde ahora la información estaba en el grupo de muestras, es decir, en los pulsos, y en ese patrón que forman los pulsos, y de alguna forma ese patrón es el que contiene la información que estoy transmitiendo, ¿sí? La pregunta que uno se hace en el receptor es, bueno, ok, ya no me interesa detectar fielmente la forma de onda del pulso, sino que ahora me interesa detectar la presencia o la ausencia del mismo para reconocer un patrón detrás de ello y poder decodificar nuevamente la información. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer es, bueno, ese filtro que está a la entrada, bueno, debe cumplir alguna función y debe permitirnos encontrar algunas respuestas. ¿Cuál será ese filtro que me ayude a detectar la presencia o la ausencia del símbolo? ¿Sí? Y bueno, de alguna forma, fíjense que hay un mostrador después, por lo tanto, aquí hasta aquí, por ejemplo, de aquí para la izquierda, o mi izquierda, esto debía ser una flecha, ahí está, bueno, más o menos. La señal es como que sigue siendo analógica, y de aquí para la derecha ya tenemos muestras discretas, ¿sí? Fíjense que después es mostrador, que va a mostrar encima un tipo particular, igual acá por t, o mejor dicho, a instantes de t. Entonces, lo que vamos a tener aquí son, nuevamente, muestras de señal que van a tener valores de amplitud separados en tiempo t. Está jugando una parada, está en tiempo t, ¿sí? Pero las amplitudes en sí de cada uno de ellos pueden pertenecer a un conjunto infinito de valores. Entonces estamos hablando de discretización en tiempo, ¿no? Bueno, a grandes rasgos, esas muestras de señal en tiempo discreto van a ingresar a un nuevo dispositivo del que no hemos hablado mucho hasta ahora, que se llama detector. ¿Sí? Este detector, les voy a mostrar detalle con eso, lo que va a hacer es tomar una decisión. Es conocido también como un decision device, que toma una decisión respecto a estas muestras. Y la decisión que va a tomar es, a ver, si la muestra que estoy teniendo a la entrada, o a partir de ellas, puede inferir si es un símbolo A1, A2, A el que fue transmitido, ¿sí? Por eso que a la salida vamos a tener una notación con un circunflejo arriba, que por ahí esto nos va a denotar estimación. Es decir, estamos estimando el símbolo más probable transmitido a partir de las muestras discretas que están ingresando a este dispositivo, ¿sí? Eso va a formar un poco lo que se conoce como el front-end de un receptor, ¿sí? O parte del front-end.
¿Estamos hasta aquí? Este es como un paneo general de lo que vamos a ver. Sí, yo entendí por lo menos. Bueno, hasta aquí es bastante genérico. Vamos a ir viendo y repasando algunas cuestiones. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer entonces el receptor definido aquí en la filmina interior? Y bueno, el trabajo es recuperar los estímulos transmitidos. ¿Sí? Tengamos una aclaración con respecto a lo que yo entiendo. A ver, yo voy a probar algo. A lo que yo entiendo como PAM, ¿sí? Que podría traer ciertas dudas, ¿no? Vimos nosotros PAM como Pulse Amplitude Modulation, pero dependiendo la bibliografía, también se va a referir simplemente a un esquema de transmisión donde lo que va a llegar, lo que está saliendo del receptor, o sea, esto, son símbolos que tienen una forma de onda particular, símbolos que han sido conformados con un pulse shape particular. ¿Sí? A eso es lo que antes se le conoce como PAM. Por eso van a encontrar por ahí como la señal, depende del libro, van a encontrar PAM como aquel sistema de comunicaciones que lleva la información en la amplitud de la señal, ¿sí? Pero también van a encontrar como que PCM también es una señal PAM, de alguna forma, ¿sí? Solo que cambian los símbolos. Entonces, quiero hacer esa aclaración nada más, que por ahí puede ser confusa quizá en algún momento. Bien, lo que estamos recibiendo de alguna forma son símbolos que viajaron, que fueron conformados por un pulso, viajaron por el canal, se les sumó ruido, y nosotros tenemos que tratar de detectarlo. ¿Estábamos ahí? Me parece la mejor forma de simplificar la exposición. Perfecto, ¿se entiende? Bueno, entonces, los símbolos detectados son los que por ahí vamos a comparar. Vamos a ver si realmente lo que llegó es lo que se transmitió y si lo que pasó por el medio fue tan fuerte que llegó con error. Algo de esto un poco ustedes ya lo han hecho en alguna de las simulaciones de las clases pasadas, que fue comparar una cadena de datos, una secuencia de datos transmitida con lo recibida. Contaron los errores, hallaron el porcentaje y a eso le llamaron, ¿cómo le llamaron? Hola, ¿cómo le llamaron a eso? Probabilidad de error, ¿se acuerdan? Yo no recuerdo bien, pero supongo que sí. Sí, que inclusive estábamos discutiendo con uno de los compañeros con ustedes, que lo llevamos a una gráfica semilogarítmica para tener cierta manera de verlo. ¿Sí? Bueno, básicamente lo que habían hecho ustedes era digamos, con esos mensajes digamos, de los textos, esto de, por ejemplo, el caballero de la armadura oxidada, de llevarlo a inducir los ciertos errores, fue contar la cantidad de errores. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, un poco la idea sigue vigente, en donde los símbolos detectados, de alguna forma, después los querríamos comparar con los transmitidos y ver qué tipo de errores se presentan o qué cantidades de errores se presentan y cómo dependen estos en función de la relación señal-ruido. Bien. Bueno, problemas que hemos tenido. La ISI. ¿Recuerdan? Bueno, ¿cómo se manifiesta la ISI en este tipo de sistemas? ¿Sí? ¿Se acuerdan la interferencia intersímbolo? Entonces, la ISI de alguna forma va a estar presente. Fíjense que tenemos la señal transmitida, que va a ser una sumatoria indexada en tiempo de los símbolos, y dependiendo qué símbolos estemos emitiendo en ese momento. Pero lo importante es conocer que van a haber símbolos transmitidos, y estas las expresiones son una sumatoria que existen en distintos momentos de tiempo. ¿Sí? Y están indexadas también en la cantidad de símbolos. Si estos fueran dos símbolos, M sería de 0 y de 1 nada más. ¿Sí? Tendríamos, por ejemplo, un símbolo 0 y 1, símbolos menos 1 más 1. ¿Sí? Eso sería punto.
Bueno, pero ¿cómo se manifiesta en este modelo la ISI? Lo que estuvimos viendo hasta ahora era un poco más parecido a lo analógico. Bueno, fíjense, la señal que estamos transmitiendo se puede representar como la convolución entre los símbolos que vamos a transmitir y, por supuesto, las formas de onda de pulso que van a estar existiendo en distintos momentos de t. ¿Sí? K igual 1, 2, 3, 4, 0. ¿Sí? Esos son la interpretación de momentos, instantes. Bueno, resulta que todo esto va a pasar por el canal, ¿sí? Esta expresión, por así decir, es la que va a pasar por el canal, y lo que vamos a recibir puede representarse de esta forma, donde es simplemente desarrollar esta sumatoria y encontrar que este término es el que queremos nosotros, ¿sí? Digamos, el símbolo que no es contaminado, por así decir, por las colas de otros símbolos que se emitieron anteriormente o posteriormente, ¿sí? Que de alguna forma contaminan la muestra actual. Entonces, a menos que estuviéramos usando un coseno realzado, el coseno realzado de alguna forma ayuda a que esto sea cero, ¿sí? Porque las contribuciones de símbolos anteriores y posteriores en el momento donde estamos tomando la muestra son nulas. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. Bueno, Sí, sí. pero si eso no es así, entonces esa sumatoria va a ser distinta de cero y van a existir componentes que se van a adicionar a la señal recibida y que si son realmente importantes en relación a la componente SAI me puede inducir a error. Eso es un poquito algo para recordar. Bien. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que esta componente sea la única que exista en la recepción y esto sea nulo. ¿Sí? Bien, de esta forma, si G sub 0 es una componente unitaria o es de valor unitario, simplemente vamos a tener A sub K, el que queremos. ¿Sí? Esto se representa como que G de K sub T es un delta de Kronecker. Se deben acordar de eso. Bien. ¿Qué más? Bueno, si ese es un delta de Kronecker, si G de K de T es un delta de Kronecker, que es lo que buscábamos, que en el momento justo de donde tomamos la muestra sea un valor que no modifique al valor de la muestra, especialmente que no contenga sumas de otros símbolos anteriores y posteriores. Entonces, en la frecuencia, esa forma de onda de pulso, ¿sí? Pues estamos hablando que G del caso T, o G básicamente T, es una forma de onda de pulso, un pulso 6, en la frecuencia va a tener esta forma. ¿Sí? Esta forma surge dado que, vamos a poner aquí, esto es, originalmente se pensó como G de T, ¿sí? Y esto tenía una correspondencia con G mayúscula. ¿Qué me está haciendo esto? De este. ¿Sí? Entonces, al estar muestreado en el tiempo, esto tiene su efecto de réplicas en la frecuencia y por eso aparecen estas sumatorias de réplicas del espectro de frecuencia en distintas porciones de banda. ¿Sí? Pero fíjense lo que me está exigiendo. Que para que esto sea un impulso, fíjense lo que me está exigiendo. Que debe ser constante en todo el espectro. Algo que esperamos, ¿verdad? ¿Cuál es la transformada de impulso? Una constante, ¿verdad? Sí. Y bueno, eso es un poco lo que me está exigiendo esta restricción que tengo en el tiempo de que solamente yo pueda tener la muestra libre de otras componentes de error. ISI 0, básicamente. Bien, bueno, a eso se le conoce como criterio Nyquist también. ¿Sí? Y es un poco el origen de la relación de la tasa de símbolos con el ancho de banda. ¿Sí? Fíjense que establece un mínimo ancho de banda para transmitir a ciertas tasas sin ISI. ¿Sí? Que un poco ya lo charlamos de manera intuitiva a todo esto. Pero bueno, vamos a reforzar un poquitito más. ¿Sí? Entonces, el mínimo ancho de banda, ¿cuál es?
por ejemplo, si tuviéramos 1 Mbps, un flujo de datos de 1 Mbps, el ancho de banda ideal, El doble de eso. la mitad de eso, en términos de hertz, ¿no? En unidades de hertz. Ese es como el ideal. Pero puede llevar, por eso habla de un mínimo, puede llevar o puede llegar a necesitar más ancho de banda para transmitir sin instinto. Pero no menos de eso. ¿Está? ¿Se acuerdan de esa relación? Bueno, esta es un poco la condición que lo relaciona. ¿Sí? Bien. Fíjense un poco entonces que en ese sentido, ¿cómo se ve esto en la frecuencia? Fíjense, ahí tenemos los GDF de menos 1 sobre T y así sucesivamente, en donde, bueno, de alguna forma tenemos un gap ahí, ¿sí? Y lo que nos está pidiendo el criterio de Nyquist es que sea constante. ¿Sí? Entonces, hay como determinadas formas de onda que su representación en el espectro podría llegar a ser, de cierta forma, útil al criterio de Nyquist. ¿Sí? Fíjense que la señal cuadrada en la frecuencia es una que, al concatenarse sucesivamente en distintas porciones del espectro, forma una constante. ¿Cuál es el problema de eso? Entonces, ¿por qué no la usamos? Porque se extiende hasta el infinito. No es realizable, exactamente. ¿Sí? Fíjense que su síntesis en el tiempo y no es realizable. Pero, ¿qué podemos hacer? Podemos pensar en algo parecido a esto, que son los filtros cosenos realzados, senos realzados, ¿verdad? Que tienen formas muy parecidas. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, la idea es que la frecuencia se parezca a una constante. En el tiempo, ¿cómo se va a ver? De esta forma. Fíjense que ahí tenemos, por ejemplo, la contribución del símbolo A sub 0 por G de T más A sub 1 por G de T menos T, que es un símbolo retardado, ¿no? Entonces, fíjense que lo que buscamos un poco ahí es que la contribución de estos símbolos no contribuyan, ¿sí? Al momento en que estamos queriendo capturar la muestra. ¿Sí? Porque esta muestra la vamos a capturar cada tiempo T. ¿Por qué? Porque los símbolos se transmiten en cada tiempo T. ¿Sí? ¿Me explico más o menos? Fíjense que aquí tenemos los símbolos por separado, ¿no? Se emitió el símbolo A sub 0 por G de T y luego viene A sub 1 por G de T menos T. ¿Sí? Aquí. Y esta es la composición. ¿Se ve esto? Sí, sí. Entiendo. Claro. Bien. Bueno, entonces en el momento 0, o en el momento que yo decido capturar A sub 0 G de T, me interesa que la contribución de del otro símbolo que viene retardado sea nulo. Ese es un poco el efecto del tiempo, que de alguna forma ya lo hemos discutido, pero bueno, está bueno recordarlo y reforzarlo. ¿Sí? Bien. Entonces, encontramos que una familia de solución para digamos, para este criterio de Nyquist es el filtro coseno realzado. ¿Qué me puede encontrar al respecto? Que no sé qué tal lo vieron. Ya lo han simulado. ¿Qué recuerdan? Puede ser que había una constante llamada roll-off o algo así, si no me acuerdo mal. Bien. ¿Qué representaba? ¿Qué te decía? ¿Qué modelaba? Y variando esa constante nos acercábamos más al pulso, o digamos que como que se suavizaba la onda, ¿entendí? O algo así. Bueno, hay una parte de la verdad está metida ahí en el comentario de compañía. ¿Alguien que agregue otra parte más de la verdad?
como que se acercaba, digamos, a la onda cuadrada en el espectro. Entonces eso hacía variar en el tiempo y tenía, digamos, más... Ujú. Bueno, ahí vamos, vamos completando. ¿Sí? Es un parámetro que de alguna forma modela alguna característica de la representación espectral del coseno realzado. ¿Alguien que quiera completar? Mientras más se agrandaba el reloj, el pulso tendía a ser más rápido. A ver, manejémonos con un poco más de precisión ahí. ¿Entre qué y qué valores puede variar el reloj? Por lo que recuerdo, entre 0 y 1. Bien. Entonces, cuando el roll-off se acercaba a 0, ¿qué estábamos modelando? ¿Qué estaba ocurriendo? Ese sería el caso de la sync. Bien. En un extremo tenemos la sync, por lo tanto tenemos una señal o una forma cuadrada del espectro. ¿Sí? Estábamos en este caso, ¿no? Este es un roll-off igual a 0, ¿no? ¿Sí? Claro. Bien. ¿Y cuando tenemos roll-off igual a 1? Un pulso rectangular. ¿En dónde? No, no es tan así. Pero identifiquemos dónde primero. Sería más como un coseno. Como un coseno elevado o realzado, de donde proviene su nombre. ¿Sí? Fíjense. Vemos entonces que de acuerdo a lo que ustedes estuvieron discutiendo, tenemos un extremo cuando alfa es igual a 1 y el otro extremo cuando alfa es igual a 0. ¿Sí? Cuando alfa es igual a 0, que es un poco este caso, se corresponde con este. ¿Sí? Y cuando alfa es igual a 1, estamos hablando de que este caso se corresponde con este caso. ¿Sí? Y esta es la porción de un seno elevado, ¿no? Es decir, si bien por ahí es una cuestión de nombre, el efecto en sí es un incremento del ancho de banda necesario, o mejor dicho, un incremento del ancho de banda que ocupa esta señal en el espectro, ¿no? Entonces, el roll-off modela un poco eso. Cuando alfa es igual a 0, el espectro que ocupa esta señal es menor. Cuando el alfa es igual a 1, el espectro que ocupa esta señal es el doble. Es el doble, está por acá. ¿Se entiende eso? Sí. Si 1 sobre t lo llamamos b, entonces esto de acá es d. ¿Sí? Un ejemplo. Bueno, entonces, ¿en qué me ayuda todo esto? Bueno, la idea era que en el tiempo estas formas de onda minimicen un poco las contribuciones en el símbolo que yo quiero detectar. ¿Sí? Y de alguna forma, las réplicas de este espectro, porque acuérdense que lo que buscábamos con el criterio de Nyquist era que sea una constante, las réplicas de este espectro, fíjense que de alguna forma van a estar corridas, ¿sí? Y van a tener contribuciones parecidas a esta. Es como que acá va a haber otro, ¿sí? Y aquí va a haber otro, y la suma de todo esto es prácticamente una constante. ¿Sí? Es como, fíjense, es como que la suma de todos estos medianamente podría ser una constante. ¿Sí? Esto es lo que se busca con el criterio de Nyquist. Vuelvo a mostrar que sea una constante. ¿Cómo lograrlo? Y buscando formas de onda que más o menos me den una constante. Esta es una, pero es irrealizable. Esta es irrealizable también.
pero dentro de ciertas acotaciones de implementación podría llegar a ser realizable. Y es algo que discutimos en algún momento, cómo implementar este tipo de filtros, ¿se acuerdan? ¿Y cuál sería su efecto, ¿no? Por el momento me gustaría que observen que todas estas familias de cosenos realzados, todos cruzan por 0, perdón, por el valor t, por el valor 2t, y seguramente si hubiera aquí un 3t, también estarían cruzando todo este grupo de curvas por ese valor nulo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Por el momento no. Bien. Bueno, tal como dice entonces, esto es ideal. ¿Y la versión implementable? Bueno, fíjense. La versión implementable, aquí la tenemos para distintos valores, que van en la misma excursión. 0, 0,75 y podemos haber llegado hasta 1. Fíjense un poco entonces que cómo es el cruce por 0. Por eso está este recuadro, de alguna forma está hecho en suma aquí al lado. Y fíjense cómo es. Ya tenemos valores que son distintos de 0. Solamente para el caso de color rojo, que es un caso ideal, a igual a 0, ¿sí? Cruza por 0, pero el resto no. A pesar de que a igual a 0,75 está por ahí cerca, y no tanto. ¿Sí? ¿Por qué les parece a ustedes que puede ocurrir esto? ¿Alguna? Sorteamos un viaje al Caribe al que se anima, por supuesto, después de pandemia, ¿no? Mira, sí. ¿Ustedes, chicos, me están escuchando o no? Sí, pero no, la verdad no sabría. Lo charlamos. Quizás hace un tiempo ya, pero lo charlamos. Es un filtro ideal cuya duración es infinita, en el caso, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos realizable? Lo truncamos, lo ventaneamos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Y eso genera un corrimiento de las curvas respecto a sus valores originales. Entonces, surge esas condiciones. Fíjense que si bien, bueno, puede que no sea significativa la contribución del símbolo anterior y o el posterior, pero no es 0, como realmente esperábamos. ¿Sí? Entonces, esto también, digamos, el filtro coseno realzado, la implementación es más parecida a la ideal mientras más duración tiene. Y esa duración se expresa en símbolos. ¿Sí? Uno dice, bueno, voy a diseñar un filtro coseno realzado que no sé, tenga 60 símbolos, es decir, que dure en el tiempo esa respuesta al impulso el equivalente a 60 símbolos, o 48, o 32. Mientras más símbolos dure, más ideal va a ser la implementación, o más parecida a la ideal. Pero bueno, hacer un filtrado de una señal que dura 60 símbolos, y bueno, es computacionalmente demandante. ¿Sí? Porque esto no solamente se hace por cada uno de los símbolos, sino que se hace por cada T. O sea que, si hablamos de una tasa de transmisión de 1 Mbps, cada uno de estos símbolos tiene que estar conteniendo la convolución de esa señal con un pulse shape que dura 60 símbolos. ¿Sí? Eso puede ser computacionalmente demandante. Entonces, por ahí se le acorta bastante la duración de este tipo de respuesta al impulso a 8, 10 símbolos o quizás menos. Fíjense cuánto está puesto aquí, en estas gráficas. ¿Cuántos símbolos?
dura de -5 a 5. Son 11 símbolos, ¿verdad? Claro. Y lo interesante es que en los puntos extremos terminan en valores nulos. Por lo tanto, no hay necesidad de aplicar un ventaneo de suavización. ¿Sí? Bueno, Pero si ténganlo en cuenta no porque estamos- eso es... Sí, diga. que si no estamos aplicando un ventaneo, o sea, no estamos truncando, ¿por qué hay corrimiento? Entonces, ¿Puedes repetir la última parte? ¿por qué está el corrimiento del que hablábamos antes? Porque está truncado. O sea, el truncado en sí, fíjense que yo no estoy representando toda la señal, de alguna forma me va a generar una representación no ideal. ¿Sí? Acuérdense que esto es una síntesis de lo que está en frecuencia. ¿Sí? No es que yo estoy, no es que yo estoy muestreando esta señal. A ver si eso es a lo que te referís. Sino lo que me interesa a mí es esto, por el criterio de Nyquist. Esto es lo que me interesa a mí, y luego sintetiza el tiempo. ¿Sí? Bien. Bueno, esos esos son problemas de implementación, básicamente, que generan que las contribuciones, estas que están aquí en el segundo término, sean diferentes de cero. Mientras más dure digamos, el coseno realzado, más digamos, este K más grande será. ¿Sí? Pero así también, mientras más corto sea la duración del filtro coseno realzado realizado, o sea, realizable, digamos, implementado, digamos, esto va a durar menos, pero quizás estas contribuciones sean más grandes, digamos. ¿Sí? Este AM por G de, digamos, por el pulse shape, puede que sea cada vez más grande. ¿Sí? ¿Se entendió hasta aquí? ¿Cuáles son los problemas? Sí. Bueno, bien. Bueno, alguna vez lo charlamos que esto no es la única forma de onda que satisface el criterio Nyquist. Fíjense esta. Fíjense estas que interesantes, ¿no? Que también cumple con el criterio Nyquist. Y fíjense que de alguna forma todas ellas, cuando yo la trate de, digamos, de poner, cuando las trate de poner una al lado de la otra, ¿sí? Fíjense que, bueno, tengo un problema hoy con esto. Es que siempre con la derecha. La suma de estas, ¿sí? Debería dar una constante. Bueno, hoy no estoy encontrando equilibrio en el dibujo. ¿Sí? La idea es que esto, una vez que se vaya replicando, genere una suma constante. ¿Sí? Lo mismo con esta, lo mismo con esta. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Bien. Bueno, ¿cómo lo vemos en el tiempo? Bueno, de eso háblenme ustedes. Simplemente para ver qué recuerdan. ¿Nada? ¿Están así? O sea, lo que se vería es que no hay interferencia intersímbolo. O más bien que disminuye, que digamos. Vos lo decís por este gráfico, ¿verdad? Por este de aquí al lado. Que algo ya estuvimos viendo, ¿verdad? Pero a mí lo que me pareció es que en las últimas clases no quedó muy claro cómo se forma el diagrama de ojo. ¿Puede que esté en lo correcto? Puede ser, sí. Bueno, entonces agregué esto. Fíjense, es así
cómo se forma el diagrama de ojo. Esta secuencia, imagínense ustedes que la rompemos en ternas. ¿Sí? La rompemos en ternas y cada una de estas ternas, fíjense, la colocamos una debajo de la otra. ¿Sí? Y la superponemos. Es decir, acá hay 3T de duración, ¿no? Entonces aquí también debería haber 3T, o por lo menos es la idea. A ver, acá. Sí, eso se ve. 3T de duración. ¿Sí? Por lo tanto, el diagrama de ojo se forma superponiendo la secuencia de transmisión en ternas, digamos, en spots configurables de duración. Esto puede ser 4, 5, 6, lo que ustedes quieran. Lo importante es que haya suficiente cantidad de símbolos para darle oportunidad al canal a mostrar todos sus caminos. Entonces, fíjense que este, por ejemplo, tiene este, así sucesivamente, 1, 1, 1 así, y la combinación de todo ello forma esto, que esto es lo que se conoce como diagrama de ojo. Por eso que es configurable, digamos, el grupo de valores de la secuencia que uno va truncando y luego lo va superponiendo uno arriba del otro. Eso es lo que forma esta gráfica, que no es otra cosa que los distintos caminos que la señal muestra luego de haber transitado por el canal. ¿Se entiende? Sí. ¿Les queda un poco más claro ahora por qué existe esa opción de configuración para agrupar distintas cantidades de símbolos? Sí, sí. Pero por ahí lo que todavía no me cierra es qué nos dice el diagrama de ojo. O sea, ¿cómo lo podemos interpretar? Bien. Bueno. Esto es algo que faltaba de alguna forma definir. Fíjense que los valores de A, por ejemplo, que es un poco la apertura del ojo, es una forma de definir la inmunidad al ruido. Porque claro, el ruido es aditivo, se suma en amplitud. Y cuanto más severo sea, o cuanto más grande sea el valor de ruido, más le va a tender a cerrar el ojo. Pero como es un valor aleatorio, hay que tomar muchas muestras. ¿Sí? Hay que, como que ese stack de valores que está aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, debe ser muy grande. ¿Por qué? Porque el ruido es aleatorio y las características del ruido se manifiestan mucho mejor cuando hablamos de valores, digamos, de muchos experimentos. ¿Sí? Entonces, eso es un poquitito digamos, la idea detrás del diagrama de ojo. ¿Sí? No es útil verlo con un solo símbolo, es útil verlo con varios símbolos para poder darle chances de justamente estudiar cómo es el canal. ¿Sí? Entonces, uno podría preguntarse, ¿cuántos T sería bueno? Y la cantidad de T está intrínsecamente relacionada con lo que se conoce como la memoria del canal. La memoria del canal es, yo tiro un símbolo, por ejemplo, ¿cuánto me embarró el canal? ¿Sí? Yo entro de un lado con el canal con un símbolo cuadrado, ¿sí? Y a la salida tengo un símbolo ensanchado. Bueno, ¿cuánto dura ese símbolo ensanchado? ¿Sí? Lo pongo en ejemplo. A ver, por aquí. Si yo tengo el canal e ingreso con un pulso perfectamente cuadrado con una duración definida, supongamos que, la verdad que extraña los pizarrones de pizza, supongamos que es una duración T, y lo que sale, a lo mejor,
Déjame voy a corregir esto. Hoy, evidentemente, y lo que sale es una cosa así. Ustedes se preguntarán, ¿cuánto dura este pulso? Suponiendo que el pulso lo empezamos a registrar desde aquí, esto puede durar, por ejemplo, exagerando mucho, 2T, 3T, 4T. ¿Sí? Pero lo importante es saber que comparado con lo que ingresó al canal, su duración es mayor. Entonces yo quisiera ver este efecto sobre otros símbolos. Por lo tanto, el criterio para adoptar aquí es que sea mayor que el efecto del canal al menos 2 o 3 veces, para poder ver todos los efectos del canal en todos los símbolos. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Por ahí, algo más realista suele ser que esto tiene una forma de un capacitor, digamos, de una carga de capacitor, y esto tiene la forma de una descarga de capacitor. Eso lo habíamos visto. Entonces la duración, hasta donde uno la puede considerar, tranquilamente puede llegar a 2T, dependiendo cuán severo es el canal. El canal y el ruido, porque acuérdense que estamos contemplando aquí también canal y ruido, ¿no? Dependiendo cuán severo es esto, la duración en símbolos que yo quiero ver está intrínsecamente ligada a la memoria del canal, a cuán severo es el canal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, continuando con los efectos que podemos ver, fíjense que estos tres parámetros Hola. Hola, hola. Sin embargo, este parámetro no se vio afectado. Y este parámetro, levemente. ¿Sí? ¿Se ve? Cuando dice que fue afectado levemente, ¿respecto ¿Qué a qué pasó, punto Marco? compara? ¿Qué problema tiene? Fíjense que acá hay pocas muestras. Lo ideal es que todos estos, ¿Te duele la mano? digamos, lo ideal es que esto cruce por el medio, ¿no? ¿Sí? Es que haya un punto medio aquí. Eso es lo ideal. O si yo defino este punto como está ahí, que todos crucen por el mismo lugar. A ver, la idea de fondo de todo esto es que el canal no cambia, los símbolos tienen, perdón, la transmisión tiene una serie de símbolos definidos, la energía no cambia. ¿Por qué iría a tomar distintos caminos esto? ¿Sí? Esa es la pregunta un poco de fondo. Y lo que vemos es que hay una componente aleatoria, lo que vemos es que en realidad la interacción entre los distintos símbolos y la combinación de ellos lleva a distintos caminos. Entonces, lo importante es que este punto, o el máximo punto, digamos, de apertura, en el caso de que no haya ISI y no haya ruido, es la referencia. Hay que conocer un poco el caso, o el caso más benigno para poder definir eso. ¿Me explico? Por eso, fíjense que esta diferencia aquí, si yo imagino que es este punto donde la mayor cantidad de cruces es el caso más benigno, hay un leve deterioro, por así decir, en ese sentido. No así en el tema ruido, por ejemplo. Acuérdense que el jitter es como un temblor de la señal, es como
que de alguna forma hace que la señal parezca, si lo miráramos con un osciloscopio, porque esto se miraba originalmente con un osciloscopio, parece que la señal es más ancha, o que el trazo de la señal es más ancha. ¿Sí? ¿Respondo tu pregunta? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, aprovechamos que volvió a grabar, pasamos al tema entonces. Bueno, de todo lo que estuvimos charlando, ¿sí? Fíjense que empecemos a relacionar un poco todo esto con teoría de la información también. Hablemos un poquito de la tasa de bit y la eficiencia espectral. Si bien la tasa de bit ya lo hemos hablado, no lo relacionamos un poco con el alfabeto y cómo este cambia, ¿sí? Fíjense entonces que nosotros hablamos de una fuente discreta, ¿sí? Y que también se conoce como alfabeto. Quizá no lo nombramos hasta ahora sí, o avísenme si ya lo hicimos y yo estoy repitiendo, pero me parece que no lo nombramos como alfabeto. Sepan que se puede encontrar también de esa forma, ¿sí? Y el alfabeto tiene un tamaño, ¿sí? Una cardinalidad. Fíjense el ejemplo ahí que está, que lo deben reconocer. Este alfabeto. Sí, un ejercicio de uno de los prácticos se trabajó con Bien. algo así. ¿Cómo le llamaban? En el libro estaba como alfabeto, así que a mí se me hace Bien. familiar el cambio. Era parecido a un 4 PAM, ¿verdad? Correcto. Bien. ¿Cuántos bits transporta por cada símbolo entonces? Sabiendo que nosotros habíamos definido la tasa de bits, por así decirlo, porque está relacionada con el tiempo, de esta forma. ¿Qué es esta expresión? Ya está todo, tenemos que ¿Sería la relacionar. información? Sí, pero tenía un nombre particular respecto de la fuente. La entropía. Exactamente, y no cualquier valor de entropía, era la máxima, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Era la máxima porque consideramos a todos los símbolos aquí probables. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Bien. Entonces fíjense que la tasa de bits ahora es la relación de la entropía máxima de la fuente o alfabeto en relación al tiempo. Esa es la tasa de bits. Y si lo relacionamos con los símbolos, alguien que me resuelva esa expresión. Suponemos que t es un segundo y la cardinalidad del alfabeto A es 4. Y 2 bits por segundo. Sería 2. 2 bits por símbolo, por segundo. Bueno. Sí, y la otra forma en la que yo lo veía es que, por ejemplo, si vamos a representar el símbolo 3, el binario sería 1, 1. Entonces, A ver, ahí ¿podés hablar más fuerte? Porque por ahí yo no te escucho bien. bueno, ahí se escucha mejor. ¿Sí? Que la forma en la que yo lo veo es que, por ejemplo, si vamos a transmitir el símbolo 3, el 3 en binario es 1, 1. Ah, Entonces ahí bien. ya, O sea, claro, lo estás codificando, en cierta forma. claro. Está bien. Bueno, Claro, yo lo relaciono con lo que se hacía en ese ejercicio de práctico, digamos, que era con está bien. otro. Es mnemotécnico. Acuérdense nada más que por ahí, fíjense lo que dice más arriba, no introducimos un mapeador, digamos, ¿sí? Pero es válido si te ayuda a recordar. ¿Sí? Entonces quiere decir que la cantidad de bits que podemos transportar por símbolo puede ser distinta de 1. Como solía ser hasta ahora, o quizás al principio, el caso de el 0,1, ¿no? O sea, un símbolo 0, un símbolo más 1 o menos 1, que transporta un bit cada uno, ¿verdad? Veamos si se cumple.
Si yo tengo una transmisión del tipo más 1 menos 1, en realidad la cardinalidad del alfabeto S es 2, logaritmo en base 2 de 2 es 1. Coincide. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Pero esto está definido en el tiempo. ¿Qué pasa en el espectro? Bien. Fíjense entonces que una de las cuestiones que hoy en día suele ser importante es cómo aumentar la tasa de bits, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver qué pasa en el espectro. Pero, ¿qué piensan ustedes de las formas que hay para aumentar la tasa de bits? El de R sub B. Bueno, hay como dos caminos ahí, ¿verdad? ¿Qué piensan del primero? Aumentar la cantidad de símbolos o disminuir el periodo. Bueno, es lo mismo, ¿no? Claro. Pero la pregunta es, ¿pueden ampliar un poco más cada uno de esos caminos? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el primero? Bajamos el periodo, bajamos el tiempo de bits, o lo que es lo mismo, incrementamos la tasa de bits, pero a través de enviar más símbolos por segundo, ¿verdad? No cambiamos nada más, solamente estamos enviando más símbolos por segundo. Si tomamos el ejemplo anterior, sigue siendo más 3, menos 3, más 1, menos 1, y le damos cada vez más rápido. Nos sentamos a mirar el canal y vemos que cada vez hay más símbolos por segundo. ¿Se puede aumentar indefinidamente eso? Y ¿A no, dónde yo esperaría? Ajá, va a empezar a haber interferencia intersímbolo. exactamente. Que inherentemente esa limitación es impuesta por el canal. Básicamente tenemos una limitación de ancho de banda. ¿Sí? Es decir, figurativamente, yo tengo un caño que es el canal de determinado diámetro y me tengo que ajustar a ese diámetro. ¿Sí? Y la tasa de bits, de alguna forma, es como incrementar el diámetro de lo que puede entrar ese caño. Y va a tener un límite. ¿Sí? No puedo enviar más que eso. Al menos no sin introducir algún cambio extra, ¿no? Pero así como lo estamos planteando ahora, no podría. Bueno, ¿qué me pueden decir de la otra forma? Aumentar la cardinalidad del conjunto. Aumentar la cantidad de símbolos del alfabeto, aumentar la cantidad de símbolos de la fuente discreta. ¿Por qué piensa que eso es una opción? Claro, porque fíjense que si yo la cardinalidad del conjunto, en lugar de que sea 4, para el ejemplo que estábamos viendo, llega a ser 256, ¿sí? ¿Qué valor tengo de tasa de bits? ¿Qué valor o cantidad de bits agrupo por símbolo? ¿Alguien me puede hacer los cálculos? 256, si tuviéramos una cardinalidad de esas. 8. O sea, hoy decíamos 2 bits por símbolo, pasaría a ser 8. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? 8 bits por símbolo. La nada despreciable suma a 8 bits por símbolo. 8 veces más información que el caso binario. ¿Sí? Pero, ¿a dónde pagamos el precio de aumentar indiscriminadamente la cardinalidad del alfabeto? En la fuente. No. ¿Se acuerdan ustedes que la clase, no me acuerdo si la pasada o la antepasada,
alguno de ustedes expuso la señal 4PAN que estaba anexada con ruido. Y lo hizo en un gráfico de barras horizontales, eran puntos, pero en general como una especie de sensación o ilusión óptica de barras horizontales, en las cuales había nube de puntos de ruido alrededor de esas barras horizontales. ¿Se acuerdan? Sí. Bien. Y en el libro, según lo que estudiaron, también había un ejemplo de eso, pero la idea central de esas gráficas que uno debía llevarse, o lo que uno debía extraer de eso, era justamente que la potencia disponible del transmisor es una sola. O sea, yo tengo un solo valor de potencia disponible del transmisor. Si yo le agrego más más símbolos al alfabeto, la potencia por símbolo va a disminuir. Por lo tanto, la separación entre los símbolos, en términos de amplitud, también va a disminuir. Y si el ruido se mantiene constante, la SNR va a bajar. ¿Lo ven? Sí. ¿Es un sí seguro o es más o menos? Eso tiene que ver con... Ah, bueno, perfecto, listo. Me encanta. Entonces, esa severidad que se menciona ahí se refiere a eso. Digamos, bajar la potencia por símbolo, por causa de aumentar la cardinalidad del alfabeto, es lo mismo que bajar la SNR. Y por lo tanto, va a llegar un momento en que voy a tener problemas. La limitación ahí es de potencia. ¿Sí? Nuevamente, fíjense que las dos limitaciones que tenemos, hablamos de los mismos factores que siempre estuvimos hablando. Ancho de banda y potencia. ¿Se ve esto? ¿Les suena? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, para ver si me queda bien claro, digamos que entonces la potencia va, digamos, está limitada. Y si nosotros queremos aumentar, bueno, perdón, ahora no me acuerdo el término, pero digamos, esa potencia que es limitada se va a tener que distribuir entre más símbolos y por lo tanto la potencia de cada símbolo se menor. Pongamos un ejemplo práctico. A ver, vos tenés un vatio. No me critiquen los valores porque son didácticos, ¿sí? Pero un vatio. Y tenés, no sé, una transmisión binaria. ¿Sí? Dos símbolos. Bueno, así, a grosso modo, medio vatio para cada uno. Listo. Está. Vamos al 4PAM. Tengo 4 símbolos. Entonces le va a tocar un cuarto nomás de vatio a cada símbolo, porque yo lo que tengo es un vatio nomás. Claro, sí, sí. Perfecto. Y a 256 símbolos, buen uso del canal estoy haciendo. Perdón, ¿qué tan buen uso del espectro estoy haciendo? ¿Sí? Fíjense que hablamos ahí de que cuando se usa el coseno realzado, un caso particular, ¿no? Es posible encontrar una expresión para esta relación, para este caso particular. ¿Se acuerdan de que el ancho de banda que ocupa el coseno realzado, volvamos para atrás, vamos a recordar, es este. ¿Sí? Que está en función del roll-off. Es decir, que este ancho de banda aumenta a partir de un valor inicial, que es 1 sobre 2t, ¿sí? Hasta cuando alfa igual a 1, y que termina siendo el 1 sobre t. ¿Sí? O sea que el ancho de banda está, supongamos,
entre 1 sobre 2t y 1 sobre t. ¿Se entiende esto? Bueno, ese valor de ancho de banda, paramétrico con el roll-off, es lo que se ha trasladado aquí. ¿Sí? Es esta expresión del denominador. Y que de alguna forma me está cuantificando el valor del ancho de banda de esta señal para el caso particular de coseno realizado. Y suponiendo que la tasa de bits es la expresión que definimos anteriormente, podemos llegar a un valor de eficiencia espectral. ¿Cuándo les parece que se maximiza esto? Acuérdense que la cardinalidad del conjunto A o del alfabeto es constante, el número 2 es una constante, el número 1 es una constante, alfa puede cambiar. ¿Cuándo se maximiza? Vieron que lo estaban llevando a una traslación del espectro, ¿sí? ¿Se entiende esto, no? Estamos hablando de banda base hasta ahora. ¿Qué pasa en pasabanda? O sea, ¿cómo llevamos esto a una expresión pasabanda? O a un sistema pasabanda. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que estos símbolos ahora yo los debería trasladar de alguna forma a una porción del espectro que sea compatible, por ejemplo, para transmitir por una antena. Tal como habíamos hecho, o tal como ustedes lo habían hecho en AM y en FM. ¿Sí? Bueno, partiendo de que tengo una disponibilidad del espectro de ancha de banda B, tal como figura ahí en la gráfica, ¿sí? Fíjense, y en función de lo que aprendimos, para que estos símbolos pasen sin distorsión, entonces la señal PAM debe ir con valores reales, ¿sí? Porque es una transmisión real esto, y el ancho de banda debe ser B sobre 2. ¿Mm? El ancho de banda del filtro conformador, del pulse shape, también debe ser B sobre 2. ¿Sí? Y la tasa máxima de símbolos será B. En símbolos por segundo, no por supuesto. ¿Alguien me puede explicar por qué el ancho de banda de la señal PAN con valores reales debe ser B sobre 2? Ya tienen los conceptos ustedes. Estoy tratando de recordar, pero la verdad que no. Bueno, esto tiene que ver un poco con esto. Acuérdense que acá lo que vamos a ver si me sale dibujar. Hoy estoy mal para los dibujos, pero voy a hacer el intento. Suponiendo
Ingeniero, ahí al lado Sí. donde dice Pencil en Drawing, tiene unas opciones para formas. Para hacerlo recto. círculos. No, pero sí, pero a ver, estoy buscando entrenar mi impulso, digamos. ¿Sí? Así que van a tener que bancar, lo lamento. Me tiene que salir recto. ¿Viste? Esas cosas son, uno es testarudo a veces en eso y le pido disculpas, pero van a tener que bancar un ratito hasta que me salga recto a pulso. ¿Se acuerdan de este esquema? Modulación AM. Tal cual. Entonces, aquí habría le llamamos F sub M de T, que multiplicado por un coseno, ¿sí? Habría una salida, que ahora yo la llamaría F de T. Y en la modulación AM, al hacer la traslación a la banda, digamos, a la frecuencia portadora, se duplica la ancho de banda. Bien, esa es la razón por la que entonces la señal PAM con valores reales está limitada a ese ancho de banda disponible a la mitad. Porque la traslación inherentemente me va a duplicar el ancho de banda necesario de ese procesamiento. ¿Lo ven ahora? Sí. Bien. Esto es conocido como PAM Double Sideband, o lo van a encontrar en otros libros como ASK, ¿sí? Amplitude Shift Keying, que no es otra cosa que ponerle unos símbolos a la entrada de un modulador de AM, ¿sí? Pero, de acuerdo con la forma que estábamos viendo, no es otra cosa que trasladarlo en el espectro a ese flujo de datos y transmitirlo, ¿sí? Con el pulse shape, con la definición de la máxima eficiencia espectral, que en este caso, si ustedes quieren hacer los números después, pueden comprobar que es directamente coincidente con el valor de la entropía del alfabeto fuente. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bueno, sin embargo, ustedes notarán que esa eficiencia no es la mejor que podemos obtener. Claramente ustedes ya descifraron de que la modulación en sí me duplica el ancho de banda, o sea que de alguna forma estoy redundando la información, ¿verdad? ¿Se dan cuenta de eso? Sí. Más o menos, o Sí, no sí, tanto. sí, sí. Lo mismo les ocurría a ustedes en AM. Exactamente Claro, lo mismo. porque teníamos todo digamos, la mitad de esa banda que estaba originalmente en el semieje negativo, ahora está ahí y es replicado Duplicada. nomás. Exacto. Exactamente. Exactamente. Esa observación, por ejemplo, en el caso de Double Sideband con portadora suprimida, fue lo que dio origen al otro esquema de modulación que se llamó BLU, o Single Sideband. Capaz que alguno lo escuchó. BLU es banda lateral única. Básicamente, ese esquema de modulación lo que hace es eliminar una de las bandas, justamente la que está redundante, y se queda con una de las dos, la superior o la inferior. ¿Sí? Porque sabrán ustedes que, digamos, esta mitad es igual en información a esta otra mitad. Entonces, esto es lo que se podría llamar como BLU, ¿sí? Banda lateral superior, o si no, podríamos elegir la otra, ¿sí? Como banda lateral inferior. Pero generalmente, comercialmente, se conoce como BLU, ¿sí? O también es conocido como Single Side Band. Si alguno tiene algún conocido que trabaja con esto, van a ver que son equipos de grandes potencias,
antenas de tamaño importante. Son unas antenas de tipo Yagi que tienen dimensiones grandes, digamos, estamos hablando de por lo menos 4 metros, no, 16 metros cuadrados más o menos de antena. Son grandes, grandes, que son capaces de comunicarse a largas distancias. ¿Sí? Bueno, lo que aprovechan un poco es esta observación que estuvimos haciendo recién de duplicar la información y al eliminar una de estas bandas se duplica la eficiencia espectral. ¿Se entiende esto? Sí. Bueno, lo mismo ocurre con PAM. Podemos, de alguna forma, incrementar la eficiencia espectral, pero podemos pensar desde otro punto de vista. Y ese otro punto de vista puede ser, ¿qué tal si los símbolos ahora puedan pertenecer a dimensiones distintas? Es decir, símbolos en fase y símbolos en cuadratura. De esa forma, en el mismo ancho de banda, yo podría estar duplicando la cantidad de símbolos que puedo enviar, ¿sí?, por el canal. Es otra forma de pensarlo a esto. ¿Sí? Ya más adelante lo vamos a ver un poquitito, que estos símbolos en fase y en cuadratura conforman lo que se llaman constelaciones y me permiten pensar en esquemas comerciales como son conocidos como NQAM, que uno puede tener como 256 NQAM, pueden tener 8 PSK, son como valores comerciales que después el ingeniero civil les va a mostrar un poco sobre algunos software comerciales también. Pero piensen en lo siguiente, señal PAM con símbolos que pueden estar en fase y en cuadratura, símbolos que pertenecen a dimensiones distintas. Cuando digo fase, podemos pensar en real, cuando digo cuadratura, podemos pensar en imaginario. ¿Sí? Sí. Bueno, buscamos entonces la máxima eficiencia espectral. Bien, antes de continuar con esta parte, vamos a retomar una cuestión que por ahí creo que quedó descolgada, que es un poco los sistemas de down y up converter y la envolvente. ¿Sí? Y van a ver que está relacionado con esto, pero necesito mostrarles un poco algo de esto primero. Bien, para poder definir de alguna forma estos símbolos en fase y cuadratura. Fíjense entonces, la idea central de esto, tener una representación alternativa, ¿sí?, que me permita una implementación que me va a llevar a alguna de las arquitecturas conocidas de SDR. ¿Sí? Y repasamos algunos conceptos. Entonces, señales pasabanda y señales en banda base. ¿Sí? ¿Coinciden con esas definiciones de pasabanda y banda base? ¿Les genera alguna duda? No, no, para nada. Bien. Bueno. Fíjense. Tenemos un esquema de un down converter que tiene un filtro y luego está multiplicado por una exponencial. Vale. ¿Qué significa todo esto, no? Bueno, ese filtro, UDF, no es otra cosa que un escalón. Un escalón en frecuencia. Ustedes recordarán que de esa señal, un escalón en frecuencia, lo que hace es eliminar, de alguna forma, todas las componentes, digamos, en el caso de frecuencia menores que 0, y deja pasar todas las otras. Es un filtro. ¿Sí? Y la multiplicación de una exponencial, se recordarán por propiedades de transformar de Fourier, que genera una traslación. De hecho, lo comprobaron al multiplicar por un coseno recién que estábamos discutiendo, pero el coseno ustedes saben que su representación en exponencial es
E a la J omega CT más E a la J menos omega CT sobre 2. Recuerden esa identidad, no es otra cosa que exponenciales. ¿Sí? Complejas, por supuesto. ¿Me sigue? Eso va a generar a la salida un espectro de este estilo. Entró esto. Y saldrá esto. ¿Qué característica tiene? Está corrido en frecuencia, está trasladado. Entró pasabanda, salió banda base, cercano a 0. ¿Me explico? ¿Se ve? Sí, sí. Bien, aquí es donde, chicos, yo más necesito que ustedes estén despiertos. De última, si quieren, hagamos 5 minutos de descanso si se siente que es necesario y seguimos, pero necesito que estén despiertos. Me hablan. Sí, bueno, por mí seguimos. A ver, Sí, hay por mí también seguimos. Sí, dos seguimos, no votos hay para problema seguir. por mí. Listo. Bueno. Atiendan bien esto. Entonces, entra pasabanda, una señal pasabanda, sale una señal en banda base. ¿Está? Bien. Y el app converter hace lo contrario. Y el converte hace exactamente el mismo proceso, dado que se considera que es reversible. De hecho, lo es. ¿Sí? Pero hay una traslación de vuelta en el espectro y luego simplemente nos quedamos con la parte real de todo ese procesamiento. ¿Sí? Bueno, esto simplemente lo puse para recordar esta propiedad y se tenga presente. Bueno, ¿qué es UDF? O es lo que se conoce como un phase splitter. ¿Sí? De que algo de esto ya lo estuvimos hablando. ¿Sí? Y algunas definiciones. Acuérdense que una señal real, su espectro, tiene ciertas características, ¿sí? Y como acá la estamos toqueteando un poco en el espectro, lo que vamos a tener en el tiempo va a ser complejo, necesariamente, porque no va a cumplir con esas características de la simetría compleja conjugada. ¿Sí? A este tipo de señales, en los que las frecuencias negativas no existen, se conocen como analíticas. ¿Sí? Las que salen, por ejemplo, de este filtro. ¿Está? Bueno, hay un tipo de procesamiento que se hace aquí. ¿A dónde quiero llegar con esto? Fíjense que podemos descomponerlo en parte par e impar. Ustedes ya saben que una señal se puede representar a través de una suma de señales pares e impares. ¿Sí? Esto mismo se hace aquí, solo para mostrar esto, que H de F es la transformada de Hilbert de la señal de entrada. ¿Les suena la transformada de Hilbert? Yo creo que sí. Si no, me lo dice. No, o sea, me suena, pero no tengo idea de lo que es. Yo también la conozco de nombre nomás, nunca la utilizamos. Bien, ahí está definida. Aplica una rotación de 180 grados a todos los componentes frecuentes. Está definida como menos J por el signo de F. ¿Sí? Bien, entonces, más allá de lo que simplemente modifica la fase de la señal de entrada, solamente la fase, ¿sí? Entonces, esta expresión de aquí se puede representar de esta forma, donde ST es la señal original de entrada y esta de acá es la señal transformada de Hilbert, pero en el tiempo, ¿no? Una cosa está en la frecuencia y el otro está en el tiempo. ¿Sí? Bueno. Esto es lo que está presente acá. Vamos a llamarle 1 a esto. Y 2 a la siguiente definición porque está multiplicado, ¿no? Entonces, esto que está aquí es 1. Y esto que está acá es lo que se conoce como la envolvente compleja. Esa salida. ¿Sí? Con su transformada Fourier ahí abajo. Bueno, y ustedes dirán, ¿y para qué todo esto, no? ¿Para qué estamos viendo todo esto?
Resulta que implementar este tipo de down converter, que de alguna forma, fíjense que lo que yo tengo a la salida es una señal en banda base. ¿Será compleja? Sí, pero es una señal en banda base. Por lo tanto, acuérdense de las arquitecturas que estuvimos viendo, trasladan, el celo y F traslada las componentes de señal directamente a banda base. ¿Sí? Pero esta estructura que ustedes están viendo no es justamente la que estuvimos viendo en la arquitectura de los SDR. ¿Sí? Lo interesante de esto es que si ustedes se ponen a pensar qué es lo que hace este esquema down converter, lo que hace es aplicar un escalón en la frecuencia y luego trasladar el espectro. ¿Sí? Así de sencillo. 2 pasos. Vuelvo a repasar para que les quede claro. Aplica un escalón de frecuencia a la señal de entrada. El ¿Sí? escalón, Y luego el escalón es para evitar la redundancia. No, todavía no estamos hablando de redundancia. ¿Está? Ah, bueno, pero me refiero a que lo que se está haciendo es eliminar el lado negativo del espectro. Sí, estamos eliminando el lado negativo. Pero no es redundancia porque la redundancia de la que nos Claro, porque referíamos no anteriormente estamos estaba en el lado en positivo también. pasabanda. Claro. Bien. Acuérdense que la parte negativa matemática es matemática, no es real, digamos. O sea, no es de un sistema físico, quiero decir. ¿Sí? Repaso entonces. Entra una señal pasabanda real, eso quiere decir que su espectro es como el que está en la figura, y lo que sale es una señal compleja cuyo espectro es esto. Es el mismo, es uno de los espectros, el lado positivo de frecuencia, pero trasladado cerca de la componente de C, cerca de cero. Bien. Ahora, en términos implementables, es bastante difícil hacer un filtro de esto, especialmente porque ese filtro es un escalón. Ese escalón es una señal abrupta, por así decir, digamos, tiene como un sharp importante ahí en la zona de cero. Es difícil implementarlo, pero no es tanto problema si la cantidad de energía, o mejor dicho, las componentes de frecuencia en las que tenemos interés está mucho más allá de cero. ¿Sí? Por eso es que esto no sería tanto problema, digamos, esta zona. Pero sí es difícil implementarlo. ¿Sí? Entonces, una implementación equivalente a esto surge de pensar, fíjense, bueno, aquí está el proceso reversible, que es algo que ya estuvimos viendo, ¿no? Pero una implementación equivalente a esto surge de pensar en invertir algunos procesos. ¿Qué pasa si primero trasladamos frecuencia y luego filtramos? ¿Sí? Para pensar un poco de esto, primero debemos imaginarnos que podemos definir las componentes en fase y componente en cuadratura como la parte real e imaginaria de ese rulo de T, que ese rulo de T es la salida, esta, la componente, la envolvente compleja. ¿Sí? Este es ese rulo de T. Y si lo podemos pensar como componentes en fase y cuadratura, uno es su parte real y otro es su parte imaginaria, entonces podemos pensar de que ST puede ser reconstruida a través de la multiplicación de un seno y de un coseno. ¿Sí? ¿No les suena esta arquitectura? Como en cuadratura. Exactamente. ¿Sí? Y fíjense que de alguna forma encontramos una implementación directa de las componentes de fase y cuadratura a través de una arquitectura como esta. Que fíjense que lo que hace aquí es trasladar el espectro, primero, ¿sí? Vemos que aquí, si seguimos por este camino, ustedes ya saben el procesamiento. Multiplicar por un coseno lo que va a hacer es generar una porción del espectro en banda base, cerca de cero, y después en componentes al doble de la frecuencia. ¿Se acuerdan de eso?
Sí, sí. ¿Sí? Lo mismo va a ocurrir si multiplicamos por el seno. La diferencia va a ser que las fases van a ser distintas. Cuando lo sumemos, vamos a tener una señal en banda base, ¿sí? Y por eso lo que nos interesa a nosotros es aplicar un filtro pasabajo para recuperar esta señal en banda base. ¿Sí? Y el hecho de que las fases estén a 90 grados de separación me va a generar el mismo efecto que el phase splitter. ¿Sí? Se me van a cancelar algunas fases cuando las suman. Entonces, esto es una manera equivalente e implementable que esta otra, que es más didáctica de entender. Porque es directo saber qué es lo que hace la frecuencia y qué es lo que hace después, ¿sí?, en la traslación. Pero una forma implementable de eso mismo es a través de estructuras como esta, que claramente también son reversibles. ¿Se entiende hasta aquí eso, chicos? Sí, en líneas generales sí. Ok. Bueno, acuérdense que ustedes ya tienen las herramientas para, digamos, para analizar qué hace este bloque y qué hace este bloque. ¿Sí? Con una estructura de esa, ustedes recuperar una señal de doble banda lateral portadora suprimida, recuperar la señal de vuelta. ¿Sí? Sí, sí, sí. La diferencia es que ahora lo tienen que sumar con otra demodulación, pero que tiene cambiada la fase. Entonces, cuando la sumen, fases igual, digamos, fases contrarias se van a cancelar. Esta es una forma también de generar BLU, que se llama por cancelación de fases. Si yo sumo dos señales de fase contraria, claramente se van a anular. ¿Sí? Que es lo mismo que aplicar un escalón. A ver, si yo sumo un seno y un coseno, o mejor dicho, sumo dos cosenos, pero uno que está con fase invertida, estoy sumando el resultado, ¿cuál va a ser? Cero. Coseno de algo menos coseno de algo, cero. ¿Sí? Sí. Tal cual. Bueno, ese es el efecto buscado. Generar como un escalón, el equivalente como un escalón, pero a través de cancelaciones de fases. ¿Sí? Claramente, el éxito de esta estructura recae en que el seno y el coseno sean estrictamente desfasados 90 grados. ¿Sí? Porque si no, la cancelación no va a ser total. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, esas un poco son las bases de por qué es tan difundido este tipo de arquitectura de moduladores en cuadratura. Moduladores y demoduladores en cuadratura. ¿Sí? Permite trasladar la señal en pasabanda a banda base. ¿Sí? Permite procesarlo en banda base con menor gasto de energía, porque ese es lo que se busca también, y después simplemente hacemos el proceso contrario para llevarlo a pasabanda otra vez. Bueno, volvemos a nuestro esquema, estamos hasta ahí, volvemos a nuestro esquema de pasabanda double sideband que hicimos un pequeño corte ahí para mostrar esto. ¿Sí? Fíjense entonces, una forma de hacer más eficiente la transmisión es trabajar con símbolos en cuadratura, que es lo que le había anticipado. Pero fíjense qué tipo de estructura se está usando. Un modulador en cuadratura. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Mapeamos los bits que tenemos de información a los símbolos, transmitimos parte real y parte imaginaria, y después las combinamos en una señal real.
¿Sí? Ese es el tipo de procesamiento que se hace y que está muy de acuerdo con las estructuras de las SDA. ¿Me explico? Y hasta ahora es como todo muy, estamos enfocados muy en el transmisor, ¿sí? Todavía no hablamos del receptor, pero está bueno verlo un poquito que de esta forma podemos incrementar la eficiencia espectral de la transmisión PAM pensando en transmitir símbolos en fase y en cuadratura. ¿Sí? Eso va a implicar que nosotros podemos incrementar la cardinalidad del conjunto A sin incrementar, básicamente, sin incrementar la cantidad de símbolos, ¿sí? Porque ahora, fíjense que estamos llevando la parte real de A sub K y la parte imaginaria de A sub K. ¿Sí? ¿Me siguen más o menos? Ese silencio me preocupa. Sí, más o menos. Sí. Sí, está bien. Entiendo que por ahí es, digamos, entramos directamente a procesamiento de señal para comunicaciones y tratamos de vincular todo este procesamiento a las arquitecturas que estuvimos viendo. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a trabajar en banda base y recién aquí, de esta zona para adelante, se convierte en una señal pasabanda. ¿Sí? Toda esta zona que trabaja en banda base trabaja, digamos, a una tasa de datos menor. Porque en definitiva, si yo lo voy a trasladar a 2,4 gigas después o a 5,8 gigas, es simplemente una traslación. Todo el procesamiento lo he hecho en banda base. ¿Sí? Bueno. Pasemos a hablar un poquito del receptor. Ya tenemos la parte de transmisión, estamos mandando símbolos, ¿sí? Pasemos a hablar un poquitito del receptor. Esta señal que se transmitió aquí, la SDT, bueno, va a llegar al receptor de alguna forma, ¿sí? A través del canal y nos va a llegar. Esta estructura es la que mostramos bien al principio, ¿se acuerdan? Pero si bien lo mostramos para el caso banda base, es lo mismo para el caso pasabanda, ¿sí? Suponiendo que ya tenemos la estructura de moduladora, ¿sí? Vamos a tener una señal. Lo vamos a mostrar por sencillez, no la estructura IQ, sino combinada, ¿no? Suponemos que estas señales son reales. ¿Qué es lo que buscamos en el receptor, entonces? Buscamos un filtro que me permita detectar la presencia o la ausencia de pulsos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho esto? ¿Sí? Porque ya no me interesaba la forma, porque la información realmente está metida en el patrón de los pulsos y no en la forma del pulso en sí. ¿Sí? Bueno, entonces buscamos responder qué forma debe tener SDT. Bueno, acuérdense que esa señal, recibir a RDT, es la que llega justamente del canal y tiene agregado ruido. ¿Sí? Bueno, el HDT, en este caso, conviene aclarar un poquitito, es la combinación sistémica entre la forma de onda de pulso y la forma, digamos, la respuesta al impulso del canal. Por eso está puesto hasta aquí. Esto tranquilamente puede ser un impulso y no hay drama. Es como que no existiera el canal o no agrega distorsión. ¿Sí? Pero sepan que la forma de agregarlo es, digamos, haciendo la convolución entre respuestas al impulso. Creo que algo de esto hemos hablado con alguien, no me acuerdo. ¿Sí? Bueno, entonces, primero vamos a tratar de responder un poco la pregunta, ¿cómo debe ser SDT para este fin que estamos buscando, detectar los pulsos? Y luego vamos a tratar de responder un poco quién es este. Que algo ya introdujimos más anteriormente. Bueno, ¿cuál es el problema?
detectar ese pulso. Y luego inferir que ese símbolo fue transmitido, ¿no? ¿Sí? Esto, ¿quién me va a resolver esto? Va a ser el dispositivo que tome la decisión, el decision device. ¿Sí? ¿Cómo era que lo habíamos llamado anteriormente? Detector, ¿no? Sí, detector. Bueno, esto es problema del detector. ¿Sí? Junto con esta definición. ¿Sí? El asunto es que en el análisis que vamos a abordar un poquitito o rápidamente, vamos a tratar de responder por lo menos cómo es este filtro, ¿sí? O cómo debe ser. Y esto es importante para entender. Vamos a considerar un solo símbolo transmitido para el análisis. Bueno, fíjense, tenemos un solo símbolo, HDT. ¿Se acuerdan que HDT es el pulse shape y que ya tiene metido el canal? Y la señal recibida contiene además ruido. ¿Se ve esto? ¿Se entiende? Sí. Bueno, el criterio de mínima distancia es una forma de definir qué tan lejos está el símbolo transmitido respecto del recibido, en términos de una diferencia en valor cuadrático medio. ¿Sí? Fíjense que ahí están las dos definiciones con la integral abajo. Criterio de mínima distancia. A ver, ¿qué tan cerca está lo que yo he recibido de lo que se ha transmitido? Suponiendo que conozco lo que se ha transmitido, ¿no? ¿Sí? Ese es el criterio de mínima distancia. Entonces, fíjense que si yo examino cómo es el argumento un poco de esa integral, veo esto. ¿Sí? Caso de suma, aquí, ¿sí? Y el caso de la resta o la diferencia, aquí. Pero, esto. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál podría ser un mejor indicador? ¿La suma o la resta? La suma. La suma, ¿por qué? Y porque nos va a dar un valor cuadrático menor. ¿Y vos buscar el mínimo? Yo diría porque el que es la suma es el que realmente está comparando las dos, porque el otro es como que, o sea, como que las dos son igual. Como que las dos son iguales. O sea, Las dos curvas que están comparando son, o sea, me refiero, no hace la resta. O sea, parece confuso porque estoy diciendo que la suma es la resta, pero pasa que el h, ¿puede volver arriba a la figura donde está Sí. la curva? El que es r de t es menos h. Y entonces ese es el que habría que comparar con el de arriba. Ujú. Por eso la suma es en realidad la resta que digamos. Y ahí mientras, si da nulo, sería el caso ideal perfecto, en el que los dos son iguales. En el que los dos son iguales. Y si lo que claro, o vos sea, transmitiste, ¿sí? Todo depende de lo que vos hayas transmitido, ¿no? ¿Se ve esto? ¿Mm? eh, yo pensaba que lo que buscamos sí es la menor diferencia, porque en el Ujú. caso ideal donde R es igual a H, nos va a dar 0 esa integral. O va a ser mínimo al menos. No, claro, por eso. Por eso dije en el caso absolutamente ideal. Claro. Bueno,
Por eso, figurativamente, hay que pensar en distancias, algo físico, algo que está cerca, uno cerca del otro. Lo que queremos generar es un criterio de cercanía. ¿Sí? Claro. ¿Me explico? Entonces sí, vamos a buscar justamente ese criterio a través de la definición de diferencias, ¿no? Más allá de que puede H tome el valor positivo o negativo, es una diferencia, ¿no? ¿Sí? Me explico hasta ahí para no entrar en confusión de si tomó un valor positivo o tomó un valor negativo. ¿Sí? Es la diferencia. ¿Se entiende esto? Entonces, Sí. afectado a que conocemos el símbolo, vamos a hacer una suposición de que si el símbolo viajara por el canal, suponiendo que yo conozco cómo es el canal, y lo comparo con lo que recibo. Eso es lo que es este argumento. Fíjense que lo que estoy haciendo es una especie de simulación y comparar los resultados de la simulación con lo recibido, ¿verdad? Entonces, la decisión que voy a tomar va a estar un poco basada en el tema de la cercanía. ¿Sí? Y me voy a preguntar, ¿cuál es el valor del símbolo o qué símbolo perteneciente al alfabeto A es el que minimiza esa expresión? ¿Y cómo lo hace? Comparando el valor cuadrático medio, la energía de la diferencia. ¿Sí? Eso es lo que busco. Intuitivamente es lo que estaban viendo anteriormente. ¿Sí? O sea que es bastante intuitivo eso. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, ¿cuál será el filtro? Porque acuérdense que ahí estamos buscando responder un poco ese filtro que me ayuda también a minimizar esto. ¿Sí? Acuérdense que está ahí metido en RDT. ¿Se entiende esto? Bueno, la respuesta a eso, fíjense que estamos hablando aquí, I. ¿Sí? La respuesta a eso es resolver un poquitito esta convolución, perdón, esta integral, sí, de convolución, para cierto valor de ft. ¿Cómo sería eso? ¿Sí? Habría que pensar un poquitito entonces qué es lo que hace. Fíjense que esa integral se puede pensar como un correlador o como un filtro acoplado. ¿Sí? Ese pensamiento de filtro acoplado es lo que lleva a una respuesta del tipo H conjugada de menos t, que no es otra cosa que, si volvemos a las definiciones por aquí, lo tenía por aquí donde estaba, esta. Fíjense. ¿Quién es H de t? Tiene metido el pulse shape y la respuesta del canal. Las dos juntas. ¿Sí? Eso quiere decir entonces que el f de t, yo estoy obviando muchas desarrollos, ¿no? Pero el f de t que estoy buscando, que me va a permitir maximizar esa, digamos, esa incógnita que tenía de la presencia o ausencia del pulso, no es otra cosa que h de t. ¿Sí? No es otra cosa que este mismo filtro, obviamente conjugado y revertido, ¿no? Pero es este mismo filtro. Ese es el resultado un poco del match filter. ¿Sí? Que en definitiva es este filtro. ¿Sí? Responder un poco analíticamente a esa pregunta lleva un poco a plantearse criterios de inecuaciones de Schwartz, por ejemplo, que no es la idea, encima ya estamos sobre hora.
Pero sepan un poco que la respuesta a la pregunta de cómo es ese filtro, o cómo es la respuesta al impulso de ese filtro, que me va a permitir conocer la presencia o la ausencia de pulso, no es otra cosa que, digamos, la combinación del pulse shape de transmisión con el canal. Ahora, con este conocimiento, ustedes van a entender por qué algunos esquemas de comunicaciones digitales tienen el filtro raíz coseno realzado en su transmisión y el filtro raíz coseno realzado en su recepción. Porque necesariamente deben ser iguales, ¿sí? Y la suposición intrínseca es que el canal no genera grandes distorsiones, ¿no? Pero es por esta razón. ¿Se entiende, chicos? Más o menos. Sí, sí, se entiende. Bueno, sigue una parte más, que es este mostrador. El filtro, el match filter, que no es otra cosa que filtro, fíjense la palabra, filtro acoplado. ¿Acoplado a quién? Acoplado al transmisor. O apareado al transmisor. ¿Sí? De ahí su nombre. Filtro apareado, filtro acoplado en castellano, o match filter en inglés. Tiene sentido porque está apareado o acoplado al filtro de transmisor. Y también incluye al del canal, pero suponiendo que el canal no introduzca instrucción, un caso particular es decirlo, el filtro apareado está apareado al del transmisor. ¿Sí? De tal forma de que si yo, acuérdense que la convolución del tiempo es el producto de la frecuencia, entonces si yo hago el producto de la frecuencia en todos filtros, obtengo un resultado particular, ¿sí? Que tiene que cumplir con el criterio de Nyquist. ¿Sí? Bueno, decíamos entonces, esta parte, que es el mostrador, tiene su razón de ser. Resulta que este filtro me va a proporcionar la correlación de la señal de entrada con, obviamente, este filtro, el match filter. Y la pregunta que queda sin responder es, ¿a dónde o en qué momento tomo la muestra? Y esa muestra se toma cuando la relación señal-ruido de la salida del correlador es máxima. O la salida del filtro, en todo caso, es máxima. Conocer ese momento, entonces, me va a permitir obtener una muestra, ¿sí? Que vuelvo para atrás porque esto fue lo que hablamos bien al principio. Estas muestras, estamos hablando, ¿sí? Contengan la estadística suficiente o toda la información que necesito con la máxima relación señal-ruido. ¿Sí? Y son estas muestras con máxima relación señal-ruido las que van a entrar en el detector, y el detector es el que tiene el problema ahora de inferir qué símbolo más probable haya sido transmitido. ¿Sí? ¿Me siguen hasta aquí, chicos? Espero que sí. Creo que sí. Bueno, para recordar, match filter. El filtro que debe estar a la entrada, entonces debe estar apareado al transmisor. El filtro, digamos, de recepción debe ser apareado al del transmisor. Ese es el concepto del match filter. ¿Sí? El momento donde voy a tomar la muestra es el momento donde se maximiza la SNR. ¿Sí? Bueno, ¿problemas? Sí, siempre va a haber problemas. Acuérdense que si el momento que voy a tomar la muestra no es el correcto, y esa muestra resultante en tiempo discreto no va a tener la máxima SNR. ¿Sí? Entonces, es conocido también como filtro óptimo en el sentido o en el criterio en que maximiza la SNR a su salida. Ese fue el sentido en el que se buscó responder esto, ¿sí? Porque lo que a mí me interesaba saber era la presencia o la ausencia de señal. ¿Sí? Bien.
El siguiente problema, entonces, lo va a tener el slicer. ¿Sí? Pero bueno, ¿les parece si dejamos por aquí y seguimos la próxima clase? No sé, José. Ya son las 8. Sí, Horacio, son las 8. Son las 8 y esto recién arranca, recién iba a mostrar lo lindo. Digamos. Así que Así que bueno. seguimos la clase que viene. Chicos, ¿les parece si seguimos entonces la clase que viene? Sí, sí. Sí, me Perfecto. parece. Yo les voy a adelantar parte del práctico, ¿sí? Porque le va a faltar todavía algunas cosas para entender todo el práctico, pero parte del práctico de tal manera de ir reforzando un poco lo que hemos visto hasta ahora. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, pero seguimos la próxima clase. Entonces, para terminar ya con lo que sigue, que tiene que ver ya con esquemas de modulación digital. Bueno, perfecto, entonces, hasta la próxima clase. Hasta luego. Chau, chau.